Hola, les habla Niedermeyer Mauricio, docente del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Continuando con el video anterior, me había quedado en la página 16. Vamos a continuar ahora con la página 17. Leemos aquí el título, ¿no? Ideas que algunas personas tienen acerca de la adolescencia. En esta página tú vas a encontrar una serie de premisas u oraciones acerca de cómo son los adolescentes. Están combinadas. Si observas aquí este dibujo del resaltador que dice glosario, nos menciona la palabra estereotipo. Estereotipo es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad y que resulta difícil de cambiar según el RAE. Imagen aceptada sobre un grupo o sociedad. Si vemos que nos dice el título ideas que algunas personas tienen acerca de la adolescencia, dentro de esta lista hay estereotipos. Entonces, si hay estereotipos, se nos pide desarrollar una actividad. De todas estas características, ¿cuáles son estereotipos y cuáles cambios físicos o emocionales? Entonces, para que tú desarrolles esta actividad de la página 17 del texto de DPCC para el primer año de secundaria, tienes que leer todas las premisas o las características y en una tabla separarlo, porque te está pidiendo cambios físicos, cambios emocionales y estereotipos. Entonces, si revisamos aquí la parte superior, el estereotipo es la idea, la supuesta idea sobre cómo tiene que ser un grupo o una sociedad. En este caso, aquí hay algunos estereotipos sobre cómo serían los adolescentes. ¿Qué más nos dice? A veces los estereotipos nos transmiten ideas equivocadas. Si tú quieres resumir qué es un estereotipo, es una idea errónea acerca, en este caso, según el texto, de la adolescencia. Pero hay estereotipos de diferentes temas o diferentes personas o diferentes profesiones también. Entonces, aquí nos centramos en los estereotipos sobre la adolescencia. ¿Qué es un estereotipo? Te reitero, una idea equivocada. Algo que supuestamente debería ser, pero no necesariamente lo es. ¿Ya? Entonces, hay que dejar esto claro. Por ello es importante conocer y valorar los cambios y características en esta etapa, es decir, en la etapa de la adolescencia en la cual tú te encuentras. Leemos aquí en la adolescencia y los 3 puntos suspensivos, ¿no? Porque vamos a completar con cada una de estas ideas o premisas en una lista que se tiene sobre la adolescencia. En la adolescencia hay rebeldía permanente. A ver, rebeldía permanente. ¿Es un estereotipo, es un cambio físico o es un cambio emocional? ¿Todos los adolescentes siempre son rebeldes? Eso es lo que tú tienes que preguntarte para que puedas hacer tu clasificación en la tabla. Tienes que leer la idea y decidir si es un estereotipo, un cambio físico o un cambio emocional. Entonces, si yo te pregunto, ¿en la adolescencia hay rebeldía permanente? ¿Todos los adolescentes son rebeldes? Entonces, esa generalización es lo que te va a ayudar a determinar que esto no es un cambio físico, porque la rebeldía es una acción, ¿no? La persona rebelde está actuando. No es un cambio en su cuerpo, es un cambio en su actitud. En este caso, toma una decisión. ¿Sería un cambio emocional? No. ¿Por qué no sería un cambio emocional? Porque me dice que con los adolescentes la rebeldía va a estar siempre presente, lo cual es falso. Si no es un cambio físico, si no es un cambio emocional, entonces es un estereotipo. Y regresamos a esta palabra, ¿no? Los adultos, los mayores o las personas en general que ya han dejado la adolescencia de lado, ya no recuerdan a veces, ¿no? Cómo a veces actuaron cuando eran adolescentes y suponen que todos
los chicos, las chicas, ¿no? De 12, 13, 14 años se vuelven desobedientes, no quieren hacer caso, quieren hacer su voluntad o su capricho. Y no se aplica a todos los adolescentes. Para que sea un cambio físico, tiene que aplicarse en todos o en la gran mayoría de adolescentes. Entonces, ¿todos los adolescentes o la gran mayoría se vuelven rebeldes? No. Entonces, aquí puedo determinar en esta primera idea que no es esta primera idea en la adolescencia y rebeldía permanente, no es un cambio físico, no es un cambio emocional y vendría a ser un estereotipo. Entonces, tenemos acá todas las ideas planteadas por el texto. Si lo leo uno por uno me va a tomar mucho tiempo. Entonces yo ya he elaborado una tabla. Yo ya he desarrollado la actividad que te está pidiendo el texto, que es cuáles son estereotipos, cuáles son cambios físicos y cuáles son cambios emocionales. Yo ya lo he desarrollado. Entonces lo que sí voy a hacer es precisar por qué está en cada una de estas columnas. Paso a la siguiente imagen, aquí en esta tabla. Esta es la tabla que yo he desarrollado, ¿no? El cambio de color de negro y azul no tiene ninguna relación en las tres columnas, ¿ya? Simplemente lo he hecho para que la lectura sea más fluida y no sea sucesiva, ¿no? No me vaya a confundir en las ideas que están planteadas en cada una de las columnas. Entonces, todas las ideas de aquí están en esta página, ¿no? La página número, aquí se ve, 17, ahí está, página 17. Esta página 17, todas las ideas sobre la adolescencia, dicen, no, que algunas personas, porque no todas las personas tampoco piensan así sobre los adolescentes. Algunas personas tienen sobre la adolescencia, ya lo desarrollé en una tabla. ¿Qué dice? Primera columna, cambios físicos. Segunda columna, cambios emocionales. Y tercera columna, estereotipos. En los cambios físicos ya se desarrolló esto en las páginas anteriores, entonces solamente es un recordar. ¿Qué le pasa a las mujeres? A las mujeres les crecen los pechos y las caderas, ya se vio. ¿A causa de qué? ¿Recuerdan la hormona? Es hormona femenina, el estrógeno, ya no te olvides, la hormona del estrógeno. Y a los hombres se les ensanchan los hombros y la espalda. ¿Cuál es la hormona masculina que ocasiona esto en los varones? La testosterona. Listo. Entonces, esto ya se desarrolló en los videos anteriores y está en su texto en las páginas también pasadas. ¿Ya? Entonces, esto sí es un cambio físico. A la gran mayoría, y por no decir todos los adolescentes, les va a pasar esto. ¿Ya? Entonces, esto sí es un cambio físico. ¿Ya? Segundo cambio físico, se crece muy rápido. En algunos adolescentes la estatura puede variar, ¿no? A lo largo de sus 8 o 10 años de adolescencia. Es decir, algunos empiezan su adolescencia a los 10, 11 años y hasta los 20 años su estatura crece, ¿no? En promedio unos 40, 50 centímetros. Va a depender de la herencia genética de cada adolescente. Pero crece en estatura, ¿no? En tamaño, en altura. Y otros no, otros crecen más lento o solamente avanzan unos 5, 10 centímetros, ¿no? De su estatura que cuando tenían 12 años. Otro cambio físico es el que dice, siempre se vuelve fuerte. Recuerden que cuando ustedes eran niños, a veces algunos no se bañaban cada 2 o 3 días, o tal vez hasta algunos se bañaría cada semana. Y como que la transpiración no tenía ese humor, ¿no? O ese olor que sí va a tener un adolescente de 12, 14 o 16 años. Ese olor corporal que sobre todo se emite no solo en el sudor de toda la piel, sino sobre todo en las axilas, en la parte axilar. Entonces, este cambio físico de que siempre se vuelve fuerte también es cierto. Todas las personas tenemos un olor y si no nos hacíamos diariamente y correctamente, entonces ese olor eh, va a ser desagradable, ¿no? Para la mayoría de personas. ¿Qué tienes que hacer como adolescente entonces que ya te das cuenta que tu olor de niño ha ido desapareciendo? En el caso de los varones y mujeres, usar su desodorante, ¿no? En las axilas, su desodorante. ¿Para qué? Para que ese olor fuerte que se da justamente por el cambio hormonal, ¿no? Y todo el tema de la adolescencia, sea llevadero, pues, no sea manejable. Entonces, este cambio es físico, siempre se vuelve fuerte,
¿ya? Siempre se vuelve fuerte. Otro cambio físico es lo que les mencionaba y también ustedes leyeron acerca de el crecimiento de los vellos, ¿no? Los vellos crecen en la axila, en la pubis, en algunos crece en los brazos, ¿no? Va a depender también de cada persona, de cada adolescente. Pero sí, el desarrollo de los vellos se da sobre todo en la adolescencia. Cambio físico, entonces. Otro dato que también está en su texto, la piel se pone grasosa y brota el acné. Recuerden que el acné no le va a aparecer a todos los adolescentes, le va a aparecer a varios o a muchos. A algunos le aparecerá aquí, ¿no? En el rostro normalmente. A otros tal vez le aparecerá en otras zonas del cuerpo. Pero es, es desde la adolescencia, desde los 12, 13 años, que se da justamente este tema del acné. Y claro, como se relaciona con el olor, pues, ¿no? La piel se vuelve más grasosa, se transpira más y por ello también el olor es fuerte. Entonces es muy importante por eso el baño diario, ¿no? Todos los días bañarse en la medida de lo posible. ¿Ya? Entonces el aseo es muy importante en la adolescencia para que estos olores que todo, bueno, en mi caso ya como adulto también he experimentado y también notaba en mis compañeros de colegio, no sé, no causa incomodidad, ¿no? O temas de discusiones, ¿no? Tal vez, o malos entendidos. Es por eso importante que se dé la higiene personal, el aseo. Y recuerden, de todas estas ideas sobre la adolescencia, yo al menos les menciono. Muy bien, entonces tenemos 6 cambios físicos. El último era empieza la menstruación en las mujeres. Eso también ya se desarrolló en el video anterior. Ahora, en la columna que dice cambios emocionales, es diferente de los cambios físicos. Los cambios físicos se dan a nivel de nuestro cuerpo, mientras que los cambios emocionales se dan a nivel de nuestra conducta, nuestro comportamiento, las emociones, sensaciones, sentimientos que vamos a experimentar en la adolescencia. Cambios emocionales. Primer cambio emocional de esta lista, ¿no? Recordemos que estamos separando las ideas que algunas personas tienen sobre la adolescencia. Estamos separando todas estas ideas. Primer cambio emocional dice, lo único que parece importar es Internet, además de estar con el grupo de amigas y amigos. ¿Qué sucede con algunos adolescentes, o mejor dicho, con la mayoría de adolescentes para que esté dentro del cambio emocional? El cambio emocional de que se busca la aceptación, ya no tanto de tus padres o hermanos, sino la aceptación de tu grupo de compañeros o compañeras de colegio, o a veces puede ser tus compañeros del vecindario, ¿no? De la comunidad, y sobre todo a quienes tú consideres tus amigos y amigas. Para ti pasan a ser más importantes tus amigos y amigas. Esto es algo cierto. Es parte de la construcción de la identidad que está desarrollando el adolescente, ¿no? El buscar modelos de referencia y un grupo de aceptación. Es por ello que muchos adolescentes eh, prefieren, ¿no? Estar con sus amigos que a veces pasar tiempo con la familia. Prefieren, ¿no? Pero no se aplica a todos. O sea, recuerden que esto, en el caso de los cambios conductuales, sí es en la gran mayoría. No en todos, pero sí en la gran mayoría. Entonces, lo único que parece importarle a los adolescentes es estar en Internet. ¿Por qué quieren estar en Internet? Para que justamente sigan comunicados o conectados con su grupo de amigos y amigas. Esto entonces es un cambio emocional. Segundo cambio emocional de la lista anterior. Aparecen nuevos miedos, como hacer el ridículo. Tal vez algunos adolescentes cuando eran niños les era más fácil expresarse o hablar en público, pero con la adolescencia como que a veces está la idea, no me van a ver, me mirarán, estaré bien, mi cabello estará como quisiera, tal vez mi cuerpo no es el que yo quisiera. Es decir, aparecen muchas dudas respecto a la propia imagen en el adolescente. Entonces, este cambio también es emocional. Aparecen nuevos miedos, sobre todo el miedo a hacer el ridículo. ¿Qué quiere decir el ridículo? Que los demás no te valoren, que los demás se burlen, se rían de ti, que te desprecien. Entonces, ese miedo excesivo, porque no es normal,
hacer el ridículo está muy presente en la mayoría de adolescentes. Hay adolescentes muy seguros que han desarrollado muy bien el tema de su identidad, pero la gran mayoría va a afrontar este miedo, ¿no? A hacer el ridículo. Entonces, aparecen nuevos miedos, sí, es uno de los cambios emocionales que experimentan la mayoría de adolescentes. Es por ello que se dan, ¿no? Este tema de evitar a veces hablar en público, evitar salir al frente del salón, por ejemplo, ¿no? O a veces hasta el salir con la familia, ¿no? No, que voy a estar allá, hasta mi grupo de amigos, no quiero estar con ustedes, quiero estar con ellos o con ellas. Esto se da justamente por este cambio emocional. El tercero es, aumenta el pudor y se siente vergüenza ante el propio cuerpo. Pudor y vergüenza están relacionados, es decir, algunos adolescentes como que antes, por ejemplo, no se bañaba en la piscina, ¿no? O en la playa, iban con su ropa de baño y normal, pues, ¿no? Pero cuando ya son adolescentes se dan cuenta que sus cuerpos no son los mismos que cuando eran niños. Y muchos desarrollan este tema de cómo se ven, ¿no? O cómo los ven también los demás. Primero, cómo se ven ellos mismos, si se aceptan tal y como son, y cómo los ven los otros, ¿no? Me mirará bien, mi cuerpo estará desarrollado, no está desarrollado, tengo sobrepeso o estoy muy delgado, o tal vez soy muy alto o no soy muy alto. Entonces, todas esas ideas acerca del cuerpo se manifiestan aquí con este pudor o vergüenza sobre el propio cuerpo. Y también es un cambio emocional. No es un cambio físico, porque recuerda que el cambio físico se da a nivel de tu cuerpo. Los cambios emocionales se dan a nivel de tu mente, de lo que sucede en tus actividades cotidianas. Un cambio emocional también es el que nos dice aquí, ¿no? Ya no se quiere jugar y cambian los gustos personales. Es decir, cuando uno es niño, pues no quiere estar jugando, ¿no? Con los juguetes. Bueno, ya ustedes, como recordarán su niñez, juegan, pues, ¿no? Con la consola, en la computadora, videojuegos, o tal vez jugaban, ¿no? Con su grupo de compañeros o compañeras de colegio, y se dejan de lado esos juegos infantiles, porque sus gustos han cambiado bastante respecto a los juegos que desarrollaban cuando tenían 10 años, 9 años, ahora que tienen 13, 14 años. Y esos gustos permiten justamente que los adolescentes vayan construyendo su identidad, vayan moldeando su identidad en base a sus gustos, por ejemplo, ¿no? Sobre la música, sobre el deporte, sobre las artes, sus gustos también en las propias áreas, ¿no? Áreas académicas, ¿no? Prefieren tal área sobre otra. Eh, También en los gustos personales está, ¿no? Los modelos que se tenía de referencia varían de cuando uno es niño a cuando uno es adolescente. Entonces, por eso dice que se cambian los gustos personales y ya, pues ya no se juegan con carritos, con muñecas, ya no se juega en estos juegos de pelota entre niños, ¿no? Se busca otro tipo de juegos donde, o actividades donde esté el grupo de amigos y amigas. Otro cambio emocional también importante en la adolescencia es la curiosidad acerca de la sexualidad. Bueno, en este caso mencioné sobre el sexo, es decir, sobre cómo funciona el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, ¿no? Cómo se da ese tema del enamoramiento, de la atracción o de las relaciones de pareja. Porque en el cambio hormonal, recuerden, ¿no? Mientras que en las mujeres es el estrógeno y en los varones la testosterona, este cambio hormonal hace que el cuerpo se prepare para que se dé la fase de reproducción. Ya te estoy diciendo que el cuerpo se prepara, no es que se va a dar la reproducción. Recuerden el ciclo vital: nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, en la etapa de la adolescencia ya se da la etapa, se está, vamos a decirlo, en la parte media del crecimiento, porque una vez que se desarrolla el cuerpo, es decir, ya en la juventud, es la edad ideal, ¿no? Para que se dé esta fase de la reproducción. Entonces, la curiosidad por el sexo, sexo opuesto en algunos casos y en otros, bueno, ese tema también se va a ver después. La curiosidad por el tema sexual en sí es natural en la adolescencia. Es parte también de conocer su propio cuerpo y de interactuar también, ¿no? Con sus compañeros o compañeras. Entonces aparece la curiosidad. La curiosidad, ¿eh?
recuerden la palabra que está aquí, curiosidad, no está diciendo nada más, por los temas relacionados con la sexualidad, ¿ya? Y es ahí justamente donde más incide el tema del enamoramiento. Eso lo vamos a dar también después en estos temas de DPCC. Otro cambio emocional dice, ¿no? Se necesita mayor intimidad y pasar más tiempo en el cuarto a solas. Es decir, cuando tú eras niño tal vez jugabas, pasabas el tiempo jugando, dormías, ibas al colegio, estabas con tu familia, compartías y luego seguías a descansar. Pero cuando eres adolescente, como que cada hecho que te pase o cada situación que vivas se da con mayor intensidad. Y a veces no entiendes las situaciones que vives, por ejemplo, ¿no? Tener una discusión o un malentendido con un compañero, por ejemplo, ¿no? Entonces, se busca estar a solas para justamente pensar qué pasó, qué sucedió, ¿no? ¿Por qué se dio este malentendido, por ejemplo? O también te das cuenta que tus emociones varían, ¿no? Si tú eres una persona tranquila de niño, tal vez ahora de adolescente, eh, quieres estar más activo, quieres bailar, quieres practicar deporte, ¿no? Mientras cuando eras niño no lo hacías, pero ahora adolescente sí, o viceversa, ¿no? Tal vez de niño no te interesaban mucho los juegos o practicar deporte y ahora que eres adolescente quieres eh, correr, quieres nadar. Entonces, todas esas actividades que desarrollas y gustos que cambian de la niñez a la adolescencia se da justamente por este cambio emocional, ¿no? Que se dice, se necesita mayor intimidad. Ustedes van a buscar estar solos o solas para pensar sobre lo que están viviendo, de lo que están sintiendo o experimentando. Esto también es un cambio emocional. Ahora, es inevitable cambiar de una emoción a otra rápidamente. ¿Por qué se da esto? Justamente por el cambio hormonal que experimentan los adolescentes, tanto varones como mujeres. Eh, la fluctuación, ¿no?, de las emociones, a veces de la ira, el asco, o de la tristeza, la alegría. Entonces, este tipo de emociones cambian rápidamente en un adolescente. Por eso te dice que se cambia de una emoción y es muy importante que ustedes autorregulen sus emociones, ¿no? O controlen sus emociones. Eso también se va a desarrollar dentro del curso de DPCC. Entonces, finalizo aquí con la columna de cambios emocionales. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 cambios físicos, 7 cambios emocionales. Ahora pasamos a la columna que dice estereotipos. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De la lista anterior, entonces, hay 9 estereotipos. ¿Cuál lista? Esta lista de la página 17. Me he extendido en esta página porque es un tema que es necesario desarrollar y recalcar. Entonces, para finalizar con la tabla acerca de las ideas sobre la adolescencia, finalizo con los estereotipos. ¿Qué era un estereotipo? Una idea errónea, una idea equivocada sobre cómo deben ser las personas o cómo tendría que ser un grupo de personas. Ya te mencioné el primero al inicio del video, ¿no? ¿Todos los adolescentes son rebeldes? No. ¿O siempre van a haber rebeldía dentro o en parte de la mayoría de los adolescentes? Tampoco. Si la frase dijera, en la adolescencia hay incomprensión de los adultos, sí, eso sí podría ser uno de, bueno, no ni cambio físico ni emocional, sino un tema externo, ¿no? De cómo los demás perciben a los adolescentes. Pero los adolescentes son rebeldes, no. Hay un tema, como te reitero, de incomprensión tal vez o de falta de comunicación con las demás personas, pero no de rebeldía. Algunos, claro, algunos adolescentes sí tienden a ser rebeldes, pero no lo son la mayoría ni todos. Por eso esto es un estereotipo. Ese estereotipo hace que a veces no se dé ese vínculo entre los padres y los adolescentes o entre los adultos que tienen autoridad sobre los adolescentes. No todos los adolescentes son rebeldes. Sí hay situaciones o hay circunstancias en las que pueden actuar con rebeldía, pero no es que siempre van a ser rebeldes. Por eso esta primera idea es un estereotipo. El grupo se vuelve muy importante y se haría lo que sea por tener su aceptación. Esto se relaciona aquí con este cambio emocional, pero lean la frase. Te dice que se haría lo que sea. Ahora, ahí entra también una condición, ¿no? Algunos adolescentes sí van a actuar de manera que agraden, que busquen agradar
o que busquen aceptación de su grupo. Pero la mayoría no lo hace porque justamente están sus padres que les han enseñado valores, también sobre todo a valorarse a sí mismos, están los docentes, están los adultos. Entonces, esto también es un estereotipo. Ya en muchos adolescentes no se va a hacer cualquier cosa por su situación. ¿Ya? No se va a hacer, es un estereotipo. Sí, el grupo es importante, pero tampoco es lo más importante. ¿Ya? Entonces, aquí, al leer esta idea, tú tienes que analizar y pensar, ¿no? ¿Por qué es un estereotipo si el grupo es importante? Porque no todos van a hacer lo que sea por tener la aceptación del grupo. Ahí entra en tema lo que después también se va a desarrollar y viene a ser los dilemas morales, ¿no? O el conflicto ético. ¿Ya? Entonces, esto también es una idea equivocada acerca de los adolescentes, que siempre van a hacer lo que sea por sus compañeros. No, eso es falso, ¿ya? No funciona así tampoco. En algunos casos puede ser, pero no en la mayoría. ¿Qué idea errónea se tiene también de los adolescentes, no? Siempre están en caos y son turbulentos. Bueno, está relacionado con lo anterior, ¿no? Con la rebeldía, con que hacen lo que sea, no. Esto no funciona así. Algunos adolescentes sí pueden ser tal vez, buscan tal vez llamar mucho la atención y actúen con violencia o con agresividad, pero no son así la mayoría. Por lo tanto, no es un cambio emocional, es un estereotipo. Ya siempre es una etapa caótica y turbulenta porque simplemente es adolescente, falso. Ahora, aquí en cambio emocional dice, ¿no? Aparece mucha curiosidad por el sexo, pero acá dice, es inevitable enamorarse. ¿Todos los adolescentes se enamoran? No, no necesariamente, ¿ya? La mayoría sí, pero la palabra me dice, ¿no? Es inevitable. ¿Ya? Entonces quiere decir que sí o sí todos los adolescentes se van a enamorar. Falso. Algunos tal vez tengan otros objetivos claros. Van a tener, sí, curiosidad sobre su sexualidad, pero no necesariamente van a enamorarse de la primera persona que conocen. Porque si me dice que es inevitable enamorarse, quiere decir que toda la adolescencia, el adolescente para enamorado. Y tampoco es correcto. En un estereotipo sobre los adolescentes es que ya no les provoca hacer nada con la familia. También es un error. Hay muchos adolescentes que valoran mucho más a su familia justo en esa etapa. Siempre hay insatisfacción con el cuerpo que se tiene. Aquí entra justamente los estereotipos, ¿no? Los prejuicios que se da sobre cierta forma que debe tener el cuerpo, ¿no? O cierto atractivo que deben tener las personas. Entonces, siempre hay insatisfacción, falso. Si me dijera muchos adolescentes tienen insatisfacción, ahí sí podría ser un cambio emocional. Pero ¿por qué es un estereotipo? Porque me dice siempre. Siempre los adolescentes están insatisfechos, falso. No siempre. Son por momentos, van a tomar decisiones, pero no siempre. Dice, es inevitable tener el carácter explosivo. Aquí se relaciona con el tema del cambio de emociones. Pero si me dice que es inevitable, otra vez les reitero, ¿siempre están explotando los adolescentes? No, durante sus 8 7 o 10 años de adolescencia van a haber tal vez días, semanas o hasta meses en los que van a tener el cambio, ¿no? De emociones y por eso justamente se trabaja la autorregulación emocional. Entonces, es inevitable tener el carácter explosivo, también es un estereotipo. Sí, en algunas ocasiones los adolescentes van a explotar, pero en la mayoría de veces se dan cuenta y regulan, en este caso, la ira, pues, ¿no? Porque el ser explosivo está muy relacionado con la emoción de la ira. Ahora, siempre se está en desacuerdo con las personas adultas, reiteramos. Cuando tú leas siempre en esas ideas, normalmente son estereotipos, ¿eh? Normalmente, siempre, inevitable. Cuando tú leas esa palabra en una oración sobre una idea o premisa de algo, normalmente son estereotipos o prejuicios o ideas equivocadas, ¿ya? Siempre se está en desacuerdo, falso. Otra vez leemos la palabra, ¿no? Siempre se siente que las personas adultas no nos van a entender. Hace un momento te dije, ¿no? Si dijera que la mayoría piensa que los adultos no lo entienden, sería un cambio externo, pues, ¿no? Porque eh, los adolescentes suponen que nadie los escucha, nadie los valora, nadie los entiende, ¿ya? Pero acá dice siempre se siente, otra vez. Entonces, si me dice siempre, estereotipo. Sí, hay momentos en los que tal vez el adolescente va a sentir que los adultos no lo entienden, pero no siempre. Siempre no va a ser en pocas ocasiones tal vez, ¿ya?
Muy bien, entonces con esta tabla que tú estás observando, he finalizado con esta lista de ideas sobre la adolescencia. ¿Y cuál es la pregunta de la actividad? Esta, ¿no? ¿Cuáles son estereotipos? ¿Cuáles son cambios físicos? ¿Cuáles son cambios emocionales? En la página 17 también hay actividades en equipo, ¿no? Que ustedes van a desarrollar con uno o más de sus compañeros de aula. Primera actividad dice, a partir de lo dialogado en la página anterior, ¿coinciden estas ideas sobre lo que es ser adolescente con lo que ustedes piensan? La primera pregunta, retomando lo que les mencioné en videos anteriores. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta abierta te permite explicar o exponer tu punto de vista, mientras que la pregunta cerrada se refiere a algo específico, como un sí o un no, o dar una fecha o un dato exacto. Si vuelvo a leer la pregunta, ¿coinciden estas ideas sobre lo que es ser adolescente con lo que ustedes piensan? Si coincide, no coincide. Eso es lo que tú vas a completar. ¿Ya? Ahora también les vuelvo a decir que yo voy a responder estas preguntas, pero no es que sean las respuestas correctas. ¿Ya? Yo lo voy a responder desde mi perspectiva cuando era adolescente, hace muchos años atrás. ¿Ya? Yo, profesor Mauricio, voy a dar mis respuestas sobre estas preguntas. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿coinciden estas ideas sobre lo que es ser adolescente con lo que ustedes piensan? Yo anoté lo siguiente. A ver, un ratito. En mi caso, algunas coincidían, algunas ideas sobre lo que yo pensaba y suponía sobre lo que está escrito pues ahí en el texto. ¿Cómo se sienten con respecto a los estereotipos que se tienen sobre la adolescencia? En mi caso, yo me sentía mal porque no todos los adolescentes son iguales, ¿no? Y generalizar siempre es un error, ¿no? ¿Consideran que ser adolescente es un paso previo para ser una persona adulta? ¿Consideran? La pregunta es sí o no. En mi caso yo sí pensaba que la adolescencia es un paso para ser adulto. Pregunta cerrada. Mientras que la segunda pregunta del número uno era una pregunta abierta, ¿no? Ahora, segunda actividad en equipo. ¿Es igual para las mujeres y para los hombres? ¿Es igual o no es igual? Para mí no es igual. Ahora, en la historia, ¿por qué le piden a Rosa que cambie su ropa y su pelo y a Juan no le piden cambiar su vestimenta? Acá, bueno, quiero hacer una precisión, ¿ya? Tal vez, no sé, algún editor del texto de DPCC del Ministerio de Educación, pelo no se utiliza para referirse a un ser humano, normalmente se utiliza cabello, ¿ya? Cabello. Si no es de aquí, de la zona de la cabeza, sería vello, ¿ya? Entonces acá está mal planteada, mal, hay que cambiar esta palabra, ¿ya? En su cuaderno ustedes lo van a cambiar después. ¿Por qué le piden a Rosa que cambie su ropa y su cabello y a Juan no le piden cambiar su vestimenta? Ahí yo he respondido lo siguiente, ¿no? A Rosa le piden cambiar su vestimenta porque era deportiva y su cabello porque es rizado. Entonces ahí vemos un estereotipo, ¿ya? Acerca del cabello rizado. Mientras que a Juan le piden cambiar su ropa porque era una ropa de calle, era una ropa muy informal. Y tercera y última pregunta, ¿es posible disfrutar la adolescencia? Yo puse que sí. ¿De qué manera? Realicen una breve presentación. Entonces yo he respondido en algunas líneas cómo he vivido mi adolescencia, ¿no? Cómo me hubiese gustado en este año, pues, ¿no? Hace más de 20 años atrás. Yo puse la respuesta. Aprovechando el tiempo, viviendo cada momento según nuestra edad. Estudiar y descansar, practicar deporte y salir con las amistades con el permiso de mis padres. Entonces, con esta actividad de la página 17 finalizo el video del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. Hasta luego.